Bueno, nos encontramos aquí con Marcelo Ceruti del COES local para hablar un poco acerca de la situación sanitaria donde se ve claramente, podríamos decir, un descenso de los contagios de COVID en lo que han sido las últimas semanas y meses, podríamos decir. Sí, desde junio que empezó a tener un descenso y bueno, ahora estos últimos días hemos tenido un caso esporádico la semana pasada y no ha habido más casos, que en realidad no solamente en nuestra ciudad, sino que en todo el país, ¿no es cierto? Uno ve los números y también en otra provincia, todo por suerte descendió mucho la cantidad de casos. Nosotros también es importante. Seguimos sosteniendo el grupo de seguimiento que tenemos y seguimos sosteniendo el contacto que tenemos con los bioquímicos, por eso es la información que les llega a ustedes, a los medios todos los días. Eso para nosotros va a ser obviamente el parámetro, el termómetro, cómo va la situación acá local, ¿no es cierto? Que ahí es donde justamente sacamos los números, pero bueno, yo creo que la vacunación ha cumplido efecto y bueno, yo creo que hasta los epidemiólogos también uno escucha gente con mucha experiencia en el tema y demás, y siempre estaba toda la incógnita de cómo iba a ser la epidemia, la parte de la variante Delta y demás, y como que no se ha manifestado. Bueno, hay distintas opiniones, que es por la vacuna, por que el nicho epidemiológico lo ocuparon las otras variantes que hubo y demás, pero no hay como un montón de cosas en esta pandemia que no se saben. Bueno, y también por otro lado hay muchos epidemiólogos que no están de acuerdo con todas las aperturas que hubo, ¿no es cierto? Por ese mismo caso, porque no se sabe, realmente es incierto cómo seguir. Pero bueno, yo creo que me parece que esta debe haber sido la temática desde siempre. Cuando no había casos hay que abrir y cuando aparecen hay que cerrarnos. Entonces yo creo que ahora sí llegó el momento de abrir y seguir controlando las cosas, seguir observando cómo se mueve la pandemia. Bueno, hablando también del tema de la ocupación de camas, ¿cómo se encuentra esa situación en la ciudad? No hay internados y hay pocos, digamos, uno ve que los porcentajes en nuestra ciudad y en Paraná, que es donde replican por ahí los pacientes del hospital, son muy pocos casos. El otro día hasta un hospital de referencia como es la Baxada en Paraná ya estaba recibiendo casos no COVID, ¿no es cierto?, para darle lugar a otras terapias, pero no, el descenso hace que se libera porque esto es estadístico, entre un 2, casi un 3% de los pacientes se complican, entonces el momento de no haber caso entra a desaparecer mucho, ¿no es cierto? Bueno, y esto está vinculado, por un lado, me imagino, a la vacunación, ¿lo entiende? O también a que un sector de la población ya se contagió. Esa es una de las ideas que hay. Por eso te decía que mira, los epidemiólogos no se ponen de acuerdo en eso, porque hubo en otros lugares donde se vacunó y sí hubo Delta, como es Israel, ¿no es cierto? Fue uno de los países donde más vacuna hubo y sin embargo tuvo desarrollo de la Delta. Acá también tenemos un porcentaje inferior, todavía no llegamos al 50% de vacunación nosotros en el país, pero seguramente también tenemos muchísimo más contagiados, como vos decís. Entonces, y otra teoría más es que la cepa que estuvo por acá, que fue la Manaos, digamos, y la andina, puede haber generado algún tipo de inmunidad respecto a la Delta. Por eso a eso me refería de las incertidumbres que hay, que seguramente se va a develar con el tiempo, pero hoy es imposible saberlo. Sí, bueno, ve en el balance lo que fue el año pasado, da la sensación de que Crespo tuvo una primera ola más preocupante que lo que fue la segunda. Recuerdo por ahí octubre, septiembre del año pasado, sí. Estamos en una situación bastante crítica en relación a este año cuando sí. Empezó la segunda ola, que acá tampoco hubo un gran impacto. El año pasado fue un impacto, como vos decís, más importante. Empezó en septiembre y octubre. Nosotros tuvimos otra subida después posterior al fin de año, los primeros días de enero, y después este año sí hubo bastante casos, también para la época a partir de junio más o menos. No llegó, como vos bien decís, a
a la curva que hubo el año pasado, y también fue de distintos grupos etarios, o sea, distintas edades. El año pasado fue mucho más en adultos mayores y esta vez fue en adultos jóvenes, ¿viste? Personas de 40, de 50 años que se vieron afectados y más chicos también. También el año pasado fue mucho más grande para encima de los 70. ¿Cómo ves la respuesta por ahí de los crespenses ante el plan de vacunación? No, yo creo que por suerte hay mucha gente que se quiere vacunar, es muy poco el porcentaje de la gente que no se quiere vacunar, y eso es importante. Y vos fijate que esos movimientos antivacunas que son tan fuertes en otros países, Estados Unidos llegan entre el 40 y el 50%, acá en Argentina no llegan al 15%, entonces eso también ayuda. Lástima que va atrasada un poco la vacunación en el tiempo, pues recién estamos llegando al 50%, esperan llegar al 50% para fines de octubre, ahora de este mes. Bueno, muchas gracias. No, por favor, que la pasen bien.